Mateo capítulo 24, versículo 43. Amén. La palabra de Dios dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, este hermoso día, Señor, que tú has mandado, Señor, a tu pueblo, a que se reúna en adoración y alabanza a ti, Señor. Padre, tanta sabiduría que es de bendición para tu pueblo, Señor, y que podemos nosotros recibir este día tu palabra, Señor, tu disciplina, tu amonestación, tu exhortación, tu consuelo, Señor. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien eres, el soberano todopoderoso, el creador de todas las cosas, Señor. Y así como tu pueblo, unidos todos, Señor, como un solo cuerpo, venimos esta tarde a alabarte, Señor, a presentar nuestras vidas delante tuyo, Señor, como un grato olor a ti, Señor. Padre, recibe esta alabanza, Señor, y que sea agradable a ti, Señor. Recibe toda la adoración, Señor. Que tu Hijo sea exaltado en este tiempo, Señor. Tu nombre glorificado, Señor. Y que reconozcamos la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. El día de hoy en nuestro servicio de adoración a Dios llevaremos a cabo la ordenación de nuestro amado hermano Alonso. Una ordenación al diaconado. Y como pastores estamos llenos de gozo y agradecimiento a nuestro Señor, porque vemos esta ordenación como un regalo de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Es decir, que como iglesia la debemos ver como una muestra del amor de Cristo a nosotros, una muestra de su misericordia, y verla como una obra del Espíritu Santo, proveyendo un instrumento para la santificación de su iglesia. Porque creemos que este hombre ha sido llamado por nuestro Señor para este trabajo. Y por supuesto no es que nuestro hermano haya alcanzado la perfección, para nada. Él sigue siendo un hombre imperfecto como todos nosotros. Y está sujeto también a la exhortación como todos nosotros. Y requiere como todos nosotros los dones de cada uno de nosotros para seguir creciendo. Pero hermanos, hoy visualmente seremos testigos de la confirmación de este llamado a un hombre al ministerio. Y seremos testigos del compromiso de nuestro hermano, por lo que debemos estar llenos de gozo, comprometiéndonos también a colaborar y servir juntamente con él mientras crecemos para el avance del reino. Porque este don lo necesitamos ejercitar todos. Lo necesitamos todos para crecer en un carácter piadoso como iglesia. Tal como lo vemos en Romanos 12, donde podemos ver cómo el Señor da gracia a cada creyente, dándole dones espirituales.
El apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 6 y 7, dice inspirado: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. De manera que estos dones o regalos dados a cada creyente, escuchen, deben ponerse en obediencia al servicio de la iglesia, porque para eso han sido dados. Y por supuesto, el mayor ejemplo de esto lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo semejante a los hombres y tomando forma humana asumió un papel de siervo. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Él curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, enseñó la verdad. Y escuchen el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, insisto, este don de servir es algo espiritual que viene de nuestro Señor por medio de la obra del Espíritu Santo en un hombre. Y esta medida de gracia o manifestación del Espíritu dada a cada creyente no es para uso personal únicamente, o el uso de nuestro hermano Alonso solamente, sino para provecho de la iglesia. Es muy importante entender esto. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la idea es que es para provecho del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, que este don espiritual que se le es dado a cada creyente no es un don o un talento que puedas esconder debajo de la tierra, tal como nuestro Señor lo advirtió y lo dejó claro en las parábolas de los talentos en Mateo 25, versículo 24 y 25. Absolutamente no lo puedes esconder, porque el Señor no te pedirá el talento de vuelta únicamente a su regreso cuando Él te llame, sino que Él espera que multipliques ese talento. En otras palabras, hermano Alonso, este don debe ser usado en obediencia para bendecir a la iglesia y ser multiplicado e imitado. En palabras simples, debe ser imitado por todos. Y hermanos, hace 2 años nuestro hermano Alonso entró a la candidatura del diaconado. Y el día de hoy tenemos la bendición de ordenarlo, pues ha sido confirmado por Dios por medio de su servicio y la votación unánime de la iglesia. Y con esto en mente, quiero aplicar este sermón a toda la iglesia. Y específicamente quiero hablar de cómo debemos de poner nuestros talentos o dones al servicio del Señor. Título del sermón: se buscan siervos fieles. Y lo dividiremos en 3 puntos. Punto número 1, velar, versículo 43 y 44. Punto número 2, se buscan siervos fieles, versículo 45. Y punto número 3, la bendición del siervo fiel. Punto número 1, velar. Mateo 24, versículo 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El contexto de estos versículos en Mateo es la advertencia de nuestro Señor a sus discípulos a estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor. Noten el versículo 36, pocos versículos antes. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor está haciendo énfasis en la sorpresa con la que Él vendrá, porque Él quiere que sus discípulos sepan esto, que lo entiendan, que vivan expectantes para que no sean tomados por sorpresa. Porque Él dice que vendrá y estarán muchos ocupados comiendo, bebiendo y dándose en casamiento como en los días de Noé, y no entendieron. Versículo 38 y 39. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos sorpresivamente. A pesar de que Noé estuvo por 100 años advirtiendo y predicándoles, y ellos estaban ocupados y afanados en el mundo. Y noten el versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. En palabras simples, el Señor los está llamando a estar preparados. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Parafraseando, Él les está diciendo, entiendan, escuchen, si el líder o cabeza del hogar supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que su casa fuera penetrada por el ladrón. No sé si alguien ha experimentado una visita de un ladrón en su propiedad. Yo lo experimenté hace muchos años en un negocio y créanme, la experiencia de haber sido penetrada tu propiedad es muy desagradable. Y creo que en gran parte es porque no la esperabas. Es decir, te tomó por sorpresa, sin estar preparado, hasta que te pasa y el ladrón se lleva todo lo de valor, como en el diluvio que se llevó a todos. Y lo que les está diciendo el Señor es que si estaban distraídos, afanados y ocupados en las cosas del mundo o cotidianas, como moler o trabajar en el campo, lo cual no es pecaminoso, sino Él les está diciendo, si están afanados y muy ocupados en estas cosas, al punto de olvidar la realidad sorpresiva de su regreso, entonces cuando Él viniera, sería tan sorpresivo y penoso como la visita de un ladrón. Es decir, ellos debían ocuparse responsablemente y piadosamente de las labores necesarias o cotidianas de la vida, pero sin envolverse tanto al punto que descuidaran y olvidaran el regreso del Señor, que puede ser sorpresivamente. Y la palabra aquí para venir tiene muchas aplicaciones, como la de acercarse, arribar, entrar, ir, llegar, sobrevenir o venir. Y es que todos nosotros estaremos delante de Él, ya sea cuando Él regrese en su segunda venida, o escuchen, cuando Él nos llame a cuentas. En otras palabras, cuando nos sobrevenga la muerte y el Señor
nos llame. Vayan conmigo a Marcos 13:33, en el pasaje paralelo que dice, Marcos 13, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El pasaje dice, no sabes a qué hora vendrá el Señor, pero puede ser a la primera, a la segunda o tercera vigilia. Por eso es necesario velar, estar preparados. Y la idea de velar es estar haciendo algo, ocupados. Es decir, no es quedarse despierto únicamente sin hacer nada, sino lleva la idea de trabajo en su obra. Hermanos, el Señor no nos salvó para hacernos ricos y famosos, o para que te compres un auto último modelo, BMW, o una residencia. Y no que eso sea pecaminoso, sino que Él nos dio su vida. Él no dio su vida para satisfacer tus intereses. Él no dio su vida y no sacrificó su vida para satisfacer intereses mundanos, terrenales. Él nos compró para su gloria, para que seamos sal y luz, para que trabajemos en su obra, para que el reino crezca y Él reciba toda la gloria. Cuando era joven en el negocio familiar, seguido teníamos que entregar un trabajo. Y cuando la fecha de entrega estaba por vencerse, debíamos en muchas ocasiones velar, trabajando, para entregar el trabajo a tiempo. Matthew Henry comenta, en vano velaríamos si no estuviéramos bien preparados. Es decir, no es suficiente con tener una buena vista, estar con los ojos abiertos, sino es también ser diligentes. Es decir, la vida cristiana no se trata de velar dejando que el tiempo pase, sino se trata de velar trabajando. En otras palabras, es un llamado a vivir sabiendo que la fecha se aproxima y que no sabes cuándo será, por lo que es necesario que estés preparado para no ser sorprendido durmiendo. Hermanos, cada uno de nosotros hemos de meditar si estamos velando para esa hora. Cada uno de nosotros debemos ser como un portero que vela para abrir la puerta de nuestro amo, cualquiera que sea la hora a la que Él venga por nosotros. Niños y jóvenes, escuchen. Quizá lo último en lo que quieres pensar es en la muerte o en el regreso de Cristo. Pero la muerte es una realidad para todos, pues Dios así lo estableció. Como leemos en Hebreos 9:27, Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Escuchen, para salvar a los que le esperan, a los que están preparados.
Y la realidad es que no sabemos cuándo será, pero sin duda llegará. Por eso el llamado es a estar preparados. Porque a unos les puede sorprender la muerte en la niñez y a otros en la madurez o a otros en la vejez. Lo importante es que ese día el Señor no nos sorprenda descuidados, afanados. La muerte no tiene consideración a ninguna edad y el Señor puede venir cuando menos lo pensamos. Jóvenes y niños, nuevamente, escuchen con atención. El principio de la preparación para ese día es que estés en paz con Él, que estés arrepentido de tus pecados y pongas tu confianza en Cristo, en el que se ofreció una sola vez por los pecados. La siguiente vez no vendrá en relación con el pecado, sino vendrá para el juicio. Aquel que vendrá a salvar a los que le esperan, al que aparecerá por segunda vez. Y Él hace por eso una advertencia para todos y la agrega a esta analogía. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hemos visto el punto número 1, velar, estar preparados. Ahora veamos el punto número 2, se buscan siervos fieles. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor hace ahora una comparación, porque al padre de familia ahora lo llama siervo, doulos en griego, que significa esclavo, alguien en sujeción o subordinación, o alguien que sirve como administrador. Y con dos cualidades, fiel y prudente, lanza una pregunta con una solicitud a sus discípulos. Él les dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Como si fuera una convocatoria para un puesto de trabajo en el que se requieren estos atributos, fidelidad y prudencia, como si fuera un requisito para este trabajo. Y dada la construcción de la pregunta, parece insinuar que esta clase de siervos escasean. Y esto tiene aplicación especial a los administradores de los misterios de Dios, a los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, los que sirven y enseñan, dado que son los ministros que están puestos para ejercer autoridad, y no como príncipes o dueños, sino como siervos administradores o guías que están subordinados, es decir, que reciben órdenes. Pero me quiero enfocar en otra aplicación, y es que todo creyente es un siervo, un administrador del Señor. Por ejemplo, un padre de familia es un administrador que administra las posesiones de su amo, en este caso, una familia. Porque noten, el Señor lo puso sobre su casa. Y la idea es que el padre de familia es un siervo, es decir, no es dueño de nada. Y es que por extensión todos los seres humanos, hombres y mujeres, también somos siervos.
Las Escrituras enseñan que cada persona recibe de Dios todo en préstamo. El Señor es el dueño de todo. Todos recibimos la vida. Esto es tiempo, habilidades naturales, capacidades, bienes materiales, recursos. Y escuchen, hombres, a algunos les ha dado más responsabilidad y autoridad como líderes. A los padres en un hogar. Y todos daremos cuenta de ello en cuanto a cómo fueron cuidadas esta propiedad del Señor, cada dádiva o don de Dios. Y en ese sentido es que todos somos siervos. Y el requisito de este siervo que se busca es que sea fiel y prudente. Es decir, ni malo ni negligente, como leímos en el pasaje el día de hoy, en Mateo 25 al 26. En otras palabras, se busca un fiel administrador de los dones que se le han dado. Y se busca con un carácter prudente, es decir, que esté dispuesto a esforzarse y fatigarse, tanto en lo físico como en lo espiritual, buscando la sabiduría que nos llevará al conocimiento correcto para adorar a nuestro Señor y servirle a nuestro Rey, a nuestro amo. Y escuchen, hermanos, la idea es que estos dones sean usados para su gloria, en su propiedad, en su casa, porque cuando dice su casa se refiere a su propiedad, y en este contexto les habla a sus discípulos y se refiere a la iglesia. Pero no olviden que por extensión también a las otras esferas que también son su propiedad, como la familia. Porque noten, él se dirigió al padre de familia en su analogía, versículo 43, y más adelante él lo llamó su siervo, al cual puso sobre su casa. El Señor les está diciendo a sus discípulos, ustedes deben estar alertas, velando, trabajando, esforzados, preparados para cuando los llame a mi presencia o para cuando yo regrese. Y deben ser fieles y prudentes administradores de mis bienes, de los dones que les he dado, porque todo es mío y se los he dado para que me sirvan en mi iglesia. Pero en aplicación para cada padre de familia es igual. A cada uno de nosotros se nos ha confiado una esposa e hijos, y debemos ser fieles y prudentes administradores, y debemos alimentarlos físicamente, pero principalmente debemos alimentar sus almas con la palabra. Y debemos hacerlo velando como un buen siervo. Y la palabra fiel significa digno de confianza, alguien confiable, fidedigno, alguien que cree. En otras palabras, un creyente verdadero. Y la palabra prudente significa sensato, o alguien que es sagaz o inteligente, implicando carácter con una habilidad práctica, aplicar la palabra de Dios a la vida, a su vida diaria. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Donde podemos ver estos dos requisitos en un diácono.
Lucas nos narra una inconformidad con murmuraciones que se estaban presentando en la iglesia en cuanto a la distribución de alimentos. Y narra cómo los 12 apóstoles reconocieron que era necesario tener siervos fieles y prudentes, que se encargaran de estas actividades prácticas necesarias para el funcionamiento de la iglesia. Y ellos dan un encargo a la iglesia. Ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos encargan a la iglesia como si pusieran un anuncio: se buscan siervos fieles. Creo que debería ser un anuncio que deberíamos de llevar y pensar continuamente: se buscan siervos fieles. Ellos necesitaban hombres con características específicas para realizar este trabajo, y así encargaron a la iglesia la búsqueda. Y escuchen, hermanos, en el pasaje vemos cómo eran necesarias estas características para detener una potencial división en la iglesia, pues ya había inconformidad. Y se necesitaban hombres maduros que llevaran a cabo este trabajo. E inspirados, los 12 definen estas características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y estas características son una descripción de hombres fieles y prudentes. Ellos necesitaban hombres creyentes, maduros en su fe, con un testimonio de vivir guiados por el Espíritu Santo y con una habilidad práctica, sabiduría. En otras palabras, hombres capaces de aplicar la palabra de Dios en la práctica diaria. Por ejemplo, ellos debían ser buenos manejadores de conflictos, honestos, sin dobleces, como lo pide el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 8. No vayan, yo lo leo. Él dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Y es que ellos debían ser honestos con los apóstoles y honestos con los miembros. Ellos no debían tener inclinaciones a favor de nadie. Era necesaria sabiduría aplicada, fidelidad y prudencia por estos hombres. Es decir, no debían quedar bien con los miembros permitiendo que hablaran en contra de un hermano o algún pastor, murmurando. Ellos no debían permitir que esto se diera. Y después tampoco debían ir ellos con los pastores o con el hermano y quedar bien con ellos y decir que los miembros eran inmaduros, porque eso no solucionaría nada. Habría quedado él bien con todos, pero el problema ahí seguiría. Noten, la iglesia estaba enfrentando una posible división, porque la murmuración por una inconformidad tiene el potencial de dividir una iglesia. Noten Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estos hombres que se buscan no deben tener doblez hacia ninguna parte, sino deben de buscar la verdad en honestidad. Hermano Alonso, su trabajo es necesario dentro de la iglesia para un crecimiento sano. Los diáconos son llamados a apagar pequeños fuegos o chispas que pueden convertirse en incendios que dañen a la iglesia. Un diácono debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de verdad,
que ejerza sabiduría y prudencia y que con su servicio prevenga y detenga cualquier murmuración que pueda perjudicar o dividir a la iglesia. Y deberá hacerlo sin doblez alguna, con honestidad. Es decir, que dentro de las características de un diácono está la de resolución de conflictos, que incluye consejería bíblica básica, preventiva, si es que pudiéramos llamarla así. Por ejemplo, si nota que hay falta de amabilidad en algún hermano, usted puede con la palabra y gracia exhortarlo, apagar esa chispa, no dejar que se propague, porque de esta forma estará ayudando y descargando de trabajo a los pastores para que ellos se puedan dedicar a la oración y la palabra. Y dicho sea de paso, en aplicación para todos, debemos facilitar el trabajo a los diáconos y a los pastores, evitando la murmuración, lo cual es pecaminoso y abominable para el Señor, pues destruye a su iglesia. Hermanos, se buscan siervos fieles. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre se han buscado. Incluso vemos el mismo principio en Éxodo 18, donde se necesitaban hombres que ayudaran con la congregación. Jetro, el suegro de Moisés, le dice: tú solo no podrás. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, hombres fieles y prudentes. Tal como nuestro pasaje en Mateo 24, versículo 45, en donde nuestro Señor pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y es la misma necesidad del libro de los Hechos en la iglesia primitiva, en la convocatoria de los 12 apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y Pablo en 1 Timoteo nos da una descripción breve de buen testimonio de un siervo fiel y prudente. Vayan conmigo a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En palabras simples, hombres de buen testimonio. Son hombres cuya reputación está confirmada por su testimonio, sin dobleces, no hipócritas, sin adicciones y que aborrezcan la avaricia. Mismo requisito que Jetro le dice a Moisés. Y no haré una exposición de los requisitos de un diácono, sino únicamente lo dejaré al llamado de los apóstoles, a que estos hombres que siempre se buscan sean fieles y prudentes, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Como Esteban en Hechos 6, versículo 10, que no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Porque la sabiduría es la aplicación del Evangelio en la vida práctica. Es decir, la aplicación del Evangelio en todas las esferas de la vida. En todas. En tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, con tu jefe, con tus trabajadores, en todas las relaciones, en todo, en todas las esferas. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría habla con denuedo, como Esteban, y nadie lo puede resistir o contradecir. Y en aplicación para todos,
El llamado a los discípulos que quieren ser hallados siervos fieles y prudentes es que deben guardar el misterio de la fe, el Evangelio. Y deben estar llenos de la palabra y aplicarla a la vida práctica. Hermano Alonso, la responsabilidad de un siervo de Dios es muy grande, porque ha sido dotado y llamado por el Dios vivo para bendecir a su casa, su iglesia, y ha sido confirmado por ella. Y vuelvo a repetirlo, es de gran gozo, pues es Cristo mismo presentándote y la iglesia confirmándote. Pero hermanos, en aplicación para todos, como les dije antes, este llamado no solo para los oficiales, sino que es para todo creyente. Todo creyente que anhela ser hallado fiel y prudente por su Señor, porque todos somos administradores de Dios, mayordomos. Vayan conmigo a Lucas 12:41, en el pasaje paralelo de Lucas, donde Pedro le pregunta eso al Señor en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Lucas no registra la respuesta del Señor, pero él escribe la respuesta del Señor aquí, llamando al servicio que es llamado en Mateo padre de familia, al mayordomo. Noten, versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Y la idea del mayordomo se refiere a un administrador o supervisor, a alguien que administra bienes del Señor. Y la palabra se usa tanto para un predicador como para un tesorero o el mayordomo en una casa. En otras palabras, la idea de un mayordomo incluye la idea de una familia, una casa o un templo. Es decir, que por extensión, todo padre de familia y madre de familia es un administrador de Dios, cada uno de acuerdo al diseño de Dios. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Timoteo 3:12, en los requisitos de un diácono, él dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pablo, inspirado, pone este requisito: que gobierne bien su casa. Porque un pastor o diácono son administradores en el templo o en la iglesia y tienen autoridad de Dios, pero también son diáconos y administradores en su casa, y este fue el requisito. Y ellos tienen, estos hombres tienen una mayor responsabilidad delante de él, y por eso es el requisito. Porque por implicación, un hombre en su casa es un administrador. Es decir, que como cabeza de familia se le ha dado esa autoridad y responsabilidad para administrar los bienes del Señor, y que no son suyos, mis hermanos, y deberán dar cuentas, deberemos dar cuentas a nuestro Señor. Porque este llamado a ser fieles y prudentes no es solo para los diáconos y oficiales. Noten el pasaje paralelo en Marcos 13:33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. La idea es que hay diferentes roles, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y vean el versículo 37.
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, el Señor ha mandado a todos sus siervos a vivir vidas piadosas y velar trabajando fiel y prudentemente, a estar alertas, conscientes de un seguro y próximo encuentro con Él, y que puede ser en cualquier momento. Y en aplicación para todos, nombraré algunos puntos importantes a notar, dado a los tiempos en los que estamos, a los tiempos en los que vivimos. Número 1, se buscan hombres fieles que luchen por sus matrimonios, que amen a sus esposas, que sean hombres de una sola mujer. Número 2, se buscan hombres fieles que gobiernen bien a sus hijos, que cuando lleguen a casa cansados después de trabajar, saquen fuerzas del Señor y dediquen tiempo para enseñar a sus esposas e hijos la palabra de Dios. Deuteronomio 6. Hermanos, no podemos fallar nuevamente en pasar nuestra fe a la siguiente generación. No podemos fallar. Pero para esto debemos ser prudentes, diligentes, velad, vivir conscientes de esto, del seguro próximo encuentro con el Señor. Se buscan mujeres que sean ayuda idónea de acuerdo al diseño de Dios, que animen y ayuden a sus esposos a cumplir este mandato de Dios como líderes. ¿Escucharon, mis hermanas? Que animen y ayuden a sus esposos a cumplir este mandato de Dios como líderes. No que los pisoteen o que los reprochen o que los ninguneen, sino que los respeten. Y podría dar hasta este punto ejemplos prácticos y sencillos. El Señor nos pide a los hombres que amemos a nuestras esposas, y a las mujeres les pide que respeten a sus esposos. ¿Cuánto trabajo parece que cuesta hacer eso, ¿no? ¿Cuánto trabajo para el hombre amar a su esposa? Y a las mujeres respetar a sus esposos. Pero fue el mandato muy específico del Señor. Amen hombres a sus esposas y mujeres respeten a sus maridos. Muy práctico. Vigilen cómo se hablan, mis hermanos. Vigilen cómo se hablan. Hombres, cómo nos dirigimos a nuestras esposas. Muy simple. ¿Cómo les hablamos? ¿Es con amor? ¿O somos duros y rudos? Y mis hermanas, ¿cómo les hablan a sus esposos? ¿Hay respeto? ¿Los respetan? Tristemente se acumula mucho rencor y mucho resentimiento a lo largo de la vida de un matrimonio, porque esta sencilla y simple indicación no se lleva a cabo. Amar y respetar, empezando por cómo nos hablamos. Número 4, se buscan jóvenes y niños que respeten a sus padres, que se arrepientan y reconozcan a nuestro Señor Jesucristo lo antes posible, pues no saben cuándo vendrá o cuándo serán llamados a cuentas. Éxodo 20:12. Respeten a sus padres. Se buscan creyentes fieles y valientes,
que no tengan temor al hombre y que proclamen el evangelio a toda criatura. Y esto incluye a gobernantes, así como Pedro y Esteban lo hicieron, llenos del Espíritu Santo. Se buscan creyentes fieles, llenos del Espíritu Santo, que cuando hablen, tiemblen los lugares y el Espíritu Santo sea derramado con su presencia. Se buscan hombres fieles y honestos en el lugar en que Dios los ha puesto: doctores, abogados, constructores, empleados o empresarios. Se buscan mujeres fieles que cumplan su rol como ayuda idónea, que transformen la provisión de su esposo en alimento, que nutran su hogar con el amor de Cristo, que sean ejemplo de las jóvenes y que creen niños y niñas en el temor del Señor. Se buscan hombres fieles que anhelen ser sal y luz. Mis hermanos, somos llamados a ser sal y luz. Se buscan hombres fuertes y valientes que estén dispuestos a esforzarse y fatigarse por buscar la sabiduría que nos llevará al conocimiento correcto para adorar y servir a nuestro Dios. Y a estos que viven así, administrando sabiamente sus bienes, nuestro Señor los llama fieles y prudentes. Se buscan. Hemos visto el punto número 2, se buscan siervos fieles. Ahora veámosla brevemente para terminar el punto número 3, la bendición para el siervo fiel. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El Señor agrega bienaventurado, una bendición. Él le llama feliz, dichoso aquel siervo que se ha encontrado así a mi regreso. Nuestro Dios, el supremamente bienaventurado, promete bendecir a estos siervos, de quien proviene toda bienaventuranza y toda dicha y felicidad. Él ofrece esto a sus siervos, a aquellos que viven conscientemente de su venida, o que viven conscientes de ser llamados a cuentas en cualquier momento. Y esto nos debe motivar a vivir como buenos mayordomos de los dones de Cristo, sabiendo que somos responsables. Y quizá te preguntes, ¿qué debo poner bajo la categoría de dones de los cuales soy mayordomo? Mis hermanos, debemos ponerlo todo: familia, esposa, esposo, hijos, tiempo, trabajo y todo bien material y todo bien espiritual, como el don de servir, que hoy reconocemos en nuestro hermano. Recordemos que toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 12, después de dar las bienaventuranzas a sus discípulos, Él dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y en nuestro pasaje en Mateo 24, 47, Él le dice al siervo fiel y prudente: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. No así al siervo malo y negligente, que escondió el talento en la tierra. Este será castigado duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, se buscan siervos fieles. Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociéndote como nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor.
Y reconocemos, Señor, que enviaste a tu Hijo, Señor, como el siervo sufriente, Señor, que se despojó de su divinidad para venir a ser un siervo hasta la muerte, Señor, hasta la muerte de cruz. Él dio su vida y derramó su sangre por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir así, de acuerdo a esto, Señor, de acuerdo a este llamado, Señor, tan alto, y de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas prudentes, fieles, expectantes de tu venida, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que tú obres en tu pueblo, que obres en tu iglesia. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.